A ver, ahí está. Bueno, bien, detengo la transcripción. Perfecto. Bueno, bien, ya estamos grabando entonces. Bien, entonces vamos al tema que nos convoca, la gestión de la producción. Gestionar de alguna manera significa administrar, es decir, significa implementar ese modelo basado en planificar, ejecutar acciones, en este caso en función de la producción. Y cuando hablamos de producción no solo nos estamos refiriendo a la producción de bienes materiales, sino también a la prestación de servicios, ¿sí? No hay que enfocarse solamente en una parte. Entonces dijimos, planificar, prever con antelación los recursos necesarios para obtener el producto o el servicio, ejecutar acciones en función de lo programado, controlar los resultados que van siendo alcanzados y, por último, modificar esta gestión en tanto y en cuanto los resultados no sean los esperados. Llámese productividad, llámese tasa de productos fallidos o cualquier otra variable que querramos medir como variable representativa del proceso de producción. Bien. Em, en la planificación, ¿sí? Hay responsabilidades que claramente deben de ser asumidas por los actores principales. Obviamente, dentro de esos actores principales, no podemos olvidar que el proceso de producción como tal debería de tener un líder, un dueño de proceso, que es quien debe asumir esa responsabilidad de la planificación y seguramente, si el proceso productivo es complejo y hay varios subprocesos productivos que por sí solos ya requieren de esta planificación y seguimiento, entonces puede que se cree un proceso complementario al de producción que en muchos de los casos se denomina PCP o planificación y control de la producción, cuyo propósito es recibir el pedido ya sea del cliente externo o del área comercial, gestión de ventas, que mantiene la comunicación fluida con el cliente externo y precisamente prever las necesidades para la producción en cuanto a tener en cuenta los equipos productivos que hagan falta, los insumos que hagan falta, si esos insumos están disponibles en stock o no, si tenemos los elementos complementarios para la producción, llámense herramientales, matrices, moldes, y todo lo que haga falta para que la producción se pueda realizar en tiempo y forma, dependiendo de la planificación previa. Bien, entonces, con proceso de planificación y control de la producción, complementando al de producción, o con un único proceso que sea el de producción propiamente dicho, en ambos casos es necesario que se ejecuten las tareas propias de la planificación. Entonces, entendemos por planificar a previsión anticipada del uso de recursos para obtener un propósito determinado, que puede ser la producción de una cantidad determinada de productos bienes físicos en función de cumplir con las especificaciones del diseño o tener los medios y todo lo necesario para poder prestar servicios en la medida que el cliente los demanda y en cumplimiento con las necesidades y expectativas de estos mismos requirentes. Bien, entonces, em, cuando se habla de planificar, siempre nos estamos enfocando en qué hace falta para poder obtener productos o prestar servicios que cumplan con las especificaciones del diseño. Entonces, siempre, cuando hablamos de producción y de planificación necesaria, es un campo enfocado en qué es lo que tengo que obtener, cuál es el resultado del diseño que tengo que respetar para luego sí pensar en cómo lo voy a lograr y para ello qué recursos necesito. ¿Sí? Bien. Como la gestión de la producción
y obviamente la planificación como parte de la misma es una actividad humana, entonces el ser humano actúa en consonancia con lo que sabe hacer y lo que ya ha validado. ¿Qué nos enseña la administración de empresas? Que para poder entender y para poder administrar un proceso en principio complejo, como puede ser el de producción, hay dos actividades que deberíamos de hacer, porque ya está probado que dan buenos resultados. La primera de ellas es la división del trabajo complejo en unidades de trabajo a priori más elementales, más simples de comprender y más simples de administrar, ¿sí? Y obviamente, paso seguido, tal como hemos aprendido en administración de empresas, tal como hemos visto a partir de la estructura o el modelo de Mintzberg, es crear los mecanismos de coordinación, obviamente, para que cada una de esas unidades de producción aporten al objetivo común, que es la obtención del producto final o la prestación del servicio previamente diseñado. ¿Sí? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Después, otro aspecto que se administra cuando hablamos de planificación y control de la producción tiene que ver con la relación entre lo que decidimos producir y, cuando se trata de bienes físicos, los niveles de existencia actuales. Este concepto es muy particular porque tiene que ver con la producción de bienes materiales. Cuando se trata de producción de bienes no materiales, por ejemplo, no sé, software o prestación de servicios a secas, este concepto de manejo de existencias no existe. ¿Por qué? Y porque el único caso en donde yo puedo producir y puedo estoquearme de artículos es precisamente cuando se trate de artículos materiales. Cuando se trata de bienes no materiales o de servicios, estas prestaciones solamente se producen cuando hay un cliente que las demanda. Por lo tanto, yo no puedo avanzar, adelantarme al requerimiento y empezar a acumular prestaciones. Esto no es viable. Por lo tanto, esta es una gran limitación que tienen los planificadores de aquellas organizaciones enfocadas en la prestación de servicios, porque no cuentan con la herramienta de manejo de niveles de existencia, lo cual puede generar impactos bastante desfavorables según las circunstancias. Ejemplo, en el caso de la producción de bienes materiales, yo a través del stock, del manejo de los volúmenes de existencia, puedo absorber fuertes crecimientos puntuales de la demanda. Pensemos, por ejemplo, en la vestimenta, pensemos, por ejemplo, en las necesidades propias del invierno, en donde las temperaturas son más bajas, y en las necesidades propias del verano, en donde las temperaturas son mucho más altas. Normalmente los ciclos que tienen que ver con este artículo, con el uso de la vestimenta, son ciclos marcados por conceptos de diseño para la temporada de verano resueltos durante el invierno, y luego digamos, durante la época de primavera, antes del inicio del verano, la producción. ¿Para qué? Para acumular cantidad de artículos que, cuando haya un mayor requerimiento de los usuarios potenciales, porque estamos cambiando de temporada, estén disponibles para poderlos satisfacer. Entonces, el manejo de existencias físicas nos permite precisamente jugar con eso, acumular stocks, inventarios, cuando todavía la demanda no se produce, y en el momento en que la demanda crezca fuertemente, entonces sí tener disponibilidad de bienes materiales para absorber ese fuerte incremento en los niveles de pedido. Lo mismo pasa, por ejemplo, con algunos productos alimenticios o bebidas, ¿sí? Todos sabemos que durante la época estival, el consumo de bebida aumenta. ¿Por qué? Porque perdemos líquidos, perdemos sales, entonces el ser humano tiende a incrementar el nivel del consumo. Ahora, los productores de bebidas, de gaseosas y demás, precisamente hacen eso, sabiendo que durante la época estival va a haber mayor consumo de bebidas,
Entonces, elevan los niveles de producción durante los meses anteriores al inicio de la temporada estival, se estoquean y no solo eso, sino que además distribuyen esos productos en los centros de consumo en donde se sabe que va a haber fuertes crecimientos de la demanda. Por ejemplo, en la costa atlántica, porque no solamente hay más consumo de bebidas, sino que, por ejemplo, en nuestro país y en la provincia de Buenos Aires en particular, mucha gente se desplaza desde su residencia habitual hacia las ciudades veraniegas, ¿sí? Ubicadas en la costa atlántica. Entonces, esa posibilidad de poder producir y acumular stock y aumentar los niveles de existencia permite afrontar esos crecimientos bruscos de la demanda y de alguna manera trasladar estos productos a los centros en donde se sabe estadísticamente que va a incrementarse el consumo. Esto obviamente no se puede hacer con los servicios. En el caso de los servicios que tienen mayor demanda estival, ahí la única posibilidad es, por ejemplo, aumentar la contratación. Necesitamos más mano de obra que esté disponible para que cuando haya mayor demanda de servicio se puedan satisfacer. Pero bueno, eso tiene un costo propio. Entonces, decimos que el manejo de niveles de existencia es un recurso que en la producción de bienes materiales tiene un efecto positivo y otro no tan positivo. ¿Cuál sería el no tan positivo? Que todo nivel de existencia significa capital inmovilizado. ¿Por qué? Porque mientras que el producto esté almacenado y más aún si está en condición de producto terminado, mantener ese nivel de existencia conlleva un costo y esto significa que tenemos menos capital para disponer en el caso de otros procesos. Por ejemplo, para compras de materias primas, pago de salarios o lo que fuera. ¿Sí? Hay ventajas y desventajas según el enfoque que querramos darle. ¿Sí? Otro aspecto importante a tener en cuenta, y afecta por igual tanto a las empresas producciones de bienes como a las prestadoras de servicios, tiene que ver con la complejidad de los procesos de producción. ¿Mm? No solo la complejidad, sino yo también agregaría la diversidad. ¿Sí? Cuando un proceso es complejo, cuando probablemente la cantidad de operaciones simples que necesite para poder obtener el resultado esperado es mayor y cada una de esas actividades también resultan más complicadas de ejecutar que la mayoría de las operaciones que conocemos como operaciones simples o básicas. Pero básicamente podemos decir que los procesos productivos complejos son aquellos que requieren ser descompuestos en múltiples procesos simples para poder lograrse. Entonces, esa mayor multiplicidad también ejerce una presión sobre todo lo que es la gestión, la administración de la producción. Normalmente, la identificación de qué procesos o qué subprocesos productivos debemos de tener en cuenta y cómo esos subprocesos se vinculan entre sí para poder lograr un producto más complejo o un servicio más complejo, es lo que normalmente se muestra a través de un diagrama que en la jerga industrial se llama el flujograma del proceso productivo, en donde se pueden ver las 4 actividades requeridas para gestionar la producción, ordenadas en forma secuencial. Esas 4 actividades son las operaciones productivas o actividades que agregan valor por transformación, los controles, actividades necesarias para confirmar el resultado de la producción, aunque no agreguen valor desde la óptica del cliente final, los traslados, que conllevan demora, porque durante ese tiempo no estamos transformando materiales, energía y demás en un producto diferente, entonces no agregan valor pero insumen tiempo. Y por último, los stocks
o almacenamientos, que pueden ser almacenamientos temporales, o almacenamientos de largo plazo. Entonces, esos 4 son los elementos que normalmente se evidencian cuando se analiza el flujograma del proceso productivo, y la idea es que tanto los controles como los traslados, transportes y los almacenamientos tiendan a minimizarse. ¿Por qué? Porque ninguna de esas 3 actividades agregan valor. La que agrega valor desde la óptica del cliente final es la transformación, es decir, la operación. ¿Está bien? Bien. Y otro factor a considerar cuando se planifica la producción tiene que ver con si la producción es asistida por algunos otros métodos, como pueden ser métodos de CAD/CAM o métodos asistidos por ordenador, como es el caso de las industrias 4.0, las famosas industrias libres de humo, en donde el automatismo gana y los procesos controlados por ordenador pasan a liderar el concepto de producción. Y, ¿por qué no?, ahora con el advenimiento de la inteligencia artificial, en donde también se espera que haya una nueva fuerte revolución sobre, entre otras cosas, los procesos de manufactura. Bien. Normalmente la producción como proceso está bajo la responsabilidad de todos aquellos que tienen injerencia sobre el mismo. Entonces, cuando pensamos en producción, pensamos en operarios, que obviamente se encargan de realizar las operaciones mediante participación directa, operando máquinas de diferente naturaleza, mm, desplazando los insumos, ajustando los moldes o matrices. Perfecto. Entonces, ese personal, por supuesto que debe ser tenido en cuenta. Ese es el personal de manufactura propiamente dicho. Pero también hay otras funciones que hay que considerar, sin las cuales la producción no se podría ejecutar. A ver, producción puede cumplir con un flujo de proceso siempre y cuando haya un análisis previo que haya definido ese flujo de proceso. Siempre y cuando cada operación individual haya sido analizada, y no solamente analizada desde el punto de vista lógico, sino también habiendo identificado cómo se inicia la operación, cómo se ajustan los equipos antes del inicio de la producción, cómo se los mantiene en producción, y todo ese trabajo de diseño, entre comillas, normalmente es resuelto por el área de ingeniería, la denominada ingeniería de manufactura. ¿Se acuerdan cuando vimos modelo ACME, que dijimos que la ingeniería es el soporte para la producción, y dentro de la función de ingeniería hay que tener en cuenta la ingeniería industrial, hay que tener en cuenta la ingeniería del diseño y la ingeniería de la manufactura? Bueno, la ingeniería de manufactura es la que se ocupa de definir cómo se ha de realizar la producción, y luego ese cómo se le va a comunicar a producción para que lo pueda ejecutar. ¿Y cómo se le comunica? Haciendo uso de diferentes documentos de definición. Por ejemplo, un plano de ajuste de herramental, un plano de armado de herramientas, por ejemplo, una instrucción técnica para setear, ajustar los parámetros de funcionamiento de una máquina, si se trata de una prensa, la presión de conformación, la carrera o distancia que recorre el cabezal con respecto a las columnas de deslizamiento, por ejemplo, la presión de lubricación, si se trata de una máquina de un centro de mecanizado. Todas esas cuestiones son definidas por ingeniería de manufactura y le son comunicadas al personal de producción para que pueda llevar adelante cada uno la operación a la cual ha sido designada.
La logística también, porque si no tenemos quien nos abastezca con los insumos que pueden ser materias primas o componentes si se trata de un proceso de armado, obviamente producción no va a poder cumplir con su propósito. Esto que estamos mencionando ahora refuerza algo que vimos durante el módulo de gestión. ¿Se acuerdan que decíamos que los procesos atraviesan a las organizaciones horizontalmente? ¿Por qué? Porque un mismo proceso puede recibir el aporte de diferentes personas que desde el orgánico, pertenecen a distintos departamentos. El personal de ingeniería, el personal de logística y el personal de producción, conforme a lo visto, todos aportan al proceso de producción. ¿eh? A pesar de ser personas que están vinculadas con áreas administrativas diferentes, por la estructura de la organización, estas personas aportan a un mismo proceso y sin el aporte de cada uno de ellos difícilmente se podría lograr el propósito general de la producción. ¿Sí? ¿Cuáles son las etapas constitutivas? Entonces, a ver, vamos a recapitular un poquito lo que vimos antes. Antes dijimos, e incluso hoy cuando comencé la conversación, les dije, para poder producir un bien o prestar un servicio, primero hay que definirlo. No puedo dedicarme a producir lo que no tengo previamente definido. Entonces, la primera instancia es diseñar el producto o el servicio a prestar, para lo cual se parte de indagar en el mercado sobre cuáles son las necesidades o expectativas que están insatisfechas o parcialmente insatisfechas, y a partir de ahí, de esa información, iniciar el proceso de diseño y desarrollo del producto y del servicio. Después vamos a retomar un poquito qué diferencia existe entre las dos palabritas, ¿no?, que mencioné, diseño y desarrollo. Eso lo vamos a mencionar. Pero entendamos que para poder organizar la producción, primero tengo que definir qué y cómo voy a producir, ¿sí? Primero el qué, después el cómo. El qué voy a producir es la tarea de la cual se ocupa la ingeniería del diseño y desarrollo de producto. Una vez que está definido el diseño y desarrollo del producto, llegamos a un resultado del diseño que normalmente se muestra a través de planos de producto, de las matemáticas 3D de un artículo, o simplemente puede ser el código fuente de un software, de un producto de software. Pero en cualquiera de los casos, se trata de determinar los resultados necesarios a alcanzar, a lograr, para luego poder pasar a la etapa de producción. ¿Sí? Este proceso del diseño y desarrollo del producto consta de varias subetapas y cada una de ellas requiere de controles para confirmar que se alcanzan los resultados parciales antes de avanzar con otra etapa posterior. Esos controles progresivos que se van realizando durante la etapa del diseño y desarrollo se llaman revisiones de diseño. Entonces, la revisión del diseño no es ni más ni menos que un control, en donde se prueba que cada etapa permita alcanzar los resultados parciales que están previstos para ella. La verificación es también una instancia de control en donde una vez que llegamos al resultado del diseño, llamémoslo plano del producto si quieren, o especificaciones a cumplir, entonces controlamos si con el cumplimiento de esas especificaciones seremos capaces de conformar las necesidades y expectativas que iniciaron el ciclo del diseño. ¿Sí? Entonces, si confirmamos que los resultados del diseño son capaces de satisfacer las necesidades y expectativas de origen, entonces habremos superado la validación, que es también una instancia de control. Pero la diferencia está en que la verificación. La diferencia está en que
revisiones hay tantas como subetapas yo haya identificado en un proyecto complejo de diseño, mientras que verificación hay una sola, porque es la comparación entre los resultados del diseño y las necesidades y expectativas que le dieron origen al mismo. ¿Sí? Em, Algunos ejemplos de resultados de diseño son muy singulares, porque, por ejemplo, los que diseñan artefactos destinados a la línea blanca, electrodomésticos, no solamente crean planos de productos, circuitos eléctricos y demás, sino que también se ocupan de, entre otras cosas, definir el manual para el usuario. El manual para el usuario, aunque todavía el producto no ha sido fabricado, es también un caso típico de resultado del diseño. ¿Está bien? Y debería de ser resuelto antes de iniciar la fabricación. La tercera de las palabras que están acá, que es validación, ya requiere de pruebas funcionales. Hasta ahora, tanto revisión como verificación pueden ser resueltas en el escritorio y se trata de aplicar técnicas de control que pueden ser propias de los métodos convencionales, trabajos en lápiz y papel, si se quiere, o incluso pueden ser realizados con el uso de software de modelos de simulación. Pero siguen siendo pruebas intangibles, ¿sí? Ya la validación del diseño, que es la última etapa a partir de la cual empieza ya sí la manufactura, es la de validación y consiste en realizar pruebas y ensayos sobre prototipos a fin de demostrar si realmente esos prototipos, cuando son ensayados, cumplen con los resultados del diseño y por ende, si a partir de ese cumplimiento son capaces de satisfacer las necesidades y expectativas iniciales. ¿Sí? Entonces, la validación no es ni más ni menos que la prueba funcional operativa en donde se reproducen las condiciones de uso previsto, tanto para ese bien material o de prestación prevista para ese servicio, y a partir de esas pruebas operativas sobre prototipos, se infiere si realmente se va a dar cumplimiento efectivo a las necesidades y expectativas iniciales. Bien, em, esta actividad de la validación dijimos que se realiza o debe realizarse sobre prototipos. Los prototipos, como su nombre lo indica, proto significa único y tipo en su tipo, no son ni más ni menos que construcciones que se hacen respondiendo al resultado del diseño. Normalmente estas construcciones se hacen con medios de manera artesanal, no se hacen aplicando los procesos que luego sí van a ser considerados para la producción continua. Se hacen de manera, nuevamente vuelvo a repetir, artesanal, pero la idea es que sean estos prototipos lo más parecido a los resultados del diseño previstos para que las pruebas, los ensayos sean válidos. Que sean válidos quiere decir que se reproduzca lo que realmente va a ocurrir cuando el producto sea elaborado y sea entregado al mercado durante la etapa de vida serie. Bien, entonces, si estas pruebas de validación confirman que realmente el diseño es el esperado, entonces recién ahí se piensa en la producción, en la manufactura. Bien, ¿qué significa pensar en la manufactura? Significa que ahora tenemos un resultado de diseño disponible y nos tenemos que ocupar en pensar cómo voy a producir en cantidad esos artículos o cómo voy a prestar en vida serie esos servicios que respondan a los resultados del diseño. Ya ahora tengo resultados de diseño y tengo que pensar en cómo producir en forma seriada
artículos o prestar servicios que respondan a los resultados del diseño. En la etapa anterior, en la del diseño, yo no partía de ningún producto tangible, de ningún servicio ya ofrecido, sino que partía de una necesidad, de una expectativa. Y el resultado esperado, ¿cuál era? Precisamente la definición de un producto, de un servicio a prestar, que fuese capaz de satisfacer esas necesidades expectativas. Es decir, el diseño del producto se hace contra necesidades y expectativas en el mercado, en donde están los potenciales consumidores a futuro. Mientras que el diseño del proceso de manufactura se realiza pensando en la manera en que voy a producir en vida serie artículos o voy a prestar servicios que respondan a los resultados del diseño. Dicho de otra manera, se diseña el proceso de manufactura contra los resultados del diseño del producto, mientras que anteriormente se diseña el producto o el servicio contra las necesidades y expectativas del mercado. Por eso digo que una etapa es consecuencia de la otra. Son etapas contiguas, por lo tanto podríamos decir que se trata de casi un mismo proceso que puede ser subdividido para facilitar su comprensión, pero no deja de ser un proceso integral. Bien, porque no tiene sentido diseñar para luego no producir, como tampoco no tiene sentido ver cómo voy a producir algo que todavía no he definido. ¿Se entiende? Son procesos que se alimentan mutuamente y deberían de ser ejecutados en ese mismo orden en que lo hemos mencionado. Bien, como parte de la definición del proceso de manufactura, tenemos que tener en cuenta cuáles son los elementos básicos a definir. En principio, en qué planta o plantas pienso producir, si se trata de bienes materiales, dónde van a estar ubicadas. ¿Van a estar ubicadas cerca de los centros de consumo o van a estar ubicadas cerca de los centros de provisión de insumos, de materias primas? Esas son decisiones que hay que tomar. Puede ser una instalación productiva o más de una. Bien. Segunda decisión a tomar, dentro de cada unidad productiva, ¿cómo va a ser el layout? El layout es cómo van a estar ubicadas sobre la vista en planta los diferentes equipamientos productivos y por ende qué recorrido deben de realizar los materiales desde que ingresan como materias primas y a medida que van avanzando en el proceso como materiales semi-elaborados hasta llegar a la condición de producto terminado, cómo va a ser ese recorrido y por ende los recursos que va a demandar. Básicamente tiempo, porque traslado significa tiempo, pero además medios, ¿cómo lo voy a trasladar? Y además deberíamos de pensar en cómo puedo optimizar ese recorrido de manera tal de priorizar las operaciones que agregan valor y reducir en la medida que se puedan los almacenamientos, como lo dije antes, y reducir también los tiempos de traslado, porque durante los mismos no se está produciendo ninguna transformación. ¿Se entiende? Bien. Entonces, todo esto parte del análisis del layout. Luego, el análisis del flujo del proceso productivo. Ya he definido cómo van a estar ubicadas entre sí los elementos productivos. Las máquinas, los herramientales, cuál es su posición relativa. Ahora, ¿cómo ha de ser el proceso? ¿En qué lugar o lugares se producirán operaciones, transformación con valor agregado? ¿Cuántos controles debo realizar? Probablemente también a cargo de quiénes. ¿Qué necesidad de transporte voy a tener? Que esto parte de considerar el layout, en donde no solamente tengo que tener en cuenta las actividades que se pueden realizar dentro de la propia planta, sino también las subcontratadas. Esto quiere decir cuando tercerizamos parte de la producción, entonces eso quiere decir que algunas operaciones se van a efectuar
en otras instalaciones, la de los proveedores contratados. Entonces esto tiene un fuerte impacto en las cuestiones del transporte, de ida y vuelta, y también en almacenamiento, porque antes de iniciar el transporte me tengo que ocupar de almacenar el producto que voy a tercerizar o cuyo proceso voy a tercerizar. Y de la misma manera tengo que tener buffers, pulmones, en donde yo pueda recibir el producto procesado en proveedores externos, y almacenarlo antes de continuar con el proceso productivo interno. Bien, entonces todo esto deberíamos de tenerlo en cuenta. Una vez que ya trabajamos y definimos layout y trabajamos y definimos flujo de proceso, ahora sí tendríamos que ocuparnos de, para las operaciones, crear definiciones documentadas sobre cómo realizarlas. ¿Por qué? Porque esta definición normalmente la realiza el área de ingeniería de manufactura, pero los que la tienen que cumplir son los operarios de producción. Entonces, debería de comunicarles con la menor distorsión posible cómo tienen que realizar esas operaciones, y la manera de hacerlo es a través de las denominadas hojas de ruta, instrucciones operativas, procedimientos de producción o como quieran llamarlo, pero el sentido que tienen estos documentos es el de comunicar la forma en que se han de realizar las operaciones con la menor distorsión posible en ese proceso de comunicación. Para el caso del control, segunda actividad identificada en el flujo de proceso, aquí de la misma manera debemos identificar qué se va a controlar, quién es el responsable de controlarlo, si es un control a cargo de producción o de alguna otra persona que no pertenece administrativamente a la producción, pero que pueda aportar al proceso. Por ejemplo, normalmente las herramientales de producción, los moldes, matrices, no son controlados por los propios operarios de producción. Normalmente ese control está a cargo de los especialistas en herramental, los matriceros, que realizan, registran y comunican los resultados del control para que producción sepa que esos herramientales están disponibles y en condiciones para ser colocados en la máquina, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de control, normalmente se crea el documento llamado plan de control o gama de control, en donde precisamente se definen dentro de la operación o dentro de las diferentes actividades productivas, qué se va a controlar, quién o quiénes son los responsables de controlar, cuáles son los límites de control, es decir, contra qué especificaciones se va a controlar, con qué sistemas de medición o equipos de ensayo se va a controlar, qué registro o registros se van a llevar para guardar, conservar los resultados de estos controles efectuados, y todo esto es lo que aporta a ese documento que normalmente llamamos plan de control. Cuando hablamos de control, sepamos que en términos productivos se pueden controlar variables cualquiera agrupadas en dos categorías. O son variables propias del artículo o del servicio, o son variables propias del proceso necesario para la obtención del producto o del servicio. A ver, voy a dar un ejemplo productivo y un ejemplo de producción de bienes y otro de prestación de servicios. Cuando hablamos de el servicio de correspondencia, para todos es muy importante que la correspondencia propiamente dicha nos llegue a nuestra casa en tiempo y forma. ¿Qué significa en forma? Que, por ejemplo, si se trata de facturas, que nos lleguen dentro del sobre correspondiente, en donde la correspondencia sea legible, no que llegue el sobre mojado por lluvia o manchado o físicamente destruido. Pero también necesitamos que, si se trata de una factura para un servicio próximo a vencer, que nos llegue con antelación a la fecha de vencimiento, porque si no, no nos da tiempo para realizar el pago, sin
hacernos cargo de penalidades por pago fuera de término. Entonces, en el caso del servicio o de la prestación del servicio de correspondencia, ¿eh? Que el sobre llegue limpio y en condiciones es una característica propia del producto sobre, ¿m? Carta o como quieran llamarlo, factura. Eso es una característica propia de ese producto que hace a la prestación del servicio de traslado de la correspondencia. Y por otro lado, el cumplimiento con el tiempo, ¿m? No se puede evaluar, como en el caso de la integridad del sobre, por simple inspección visual del sobre, pero sí es tenido en cuenta porque ninguno de nosotros queremos que nos lleguen las facturas vencidas. Entonces, las condiciones del sobre o en las que llega el sobre, el estado físico y demás, se llaman características, y son variables inherentes al producto, al sobre, en donde yo lo puedo observar y puedo discriminar si está limpio, si está sucio, si está roto el sobre, si no está roto, ¿está claro? Si está mojado, no está mojado, muy bien. Mientras que la fecha en la que recibimos esa correspondencia, si se trata de una factura, para poder hacer la comparativa con la fecha de vencimiento, no es una variable que podamos determinar analizando el producto sobre, porque no es específica, digamos, del material involucrado, pero también hace a la valoración que nosotros hagamos como clientes del servicio prestado, porque no queremos que nos llegue la factura vencida. Entonces, para diferenciar esta segunda variable de la primera, a la primera la llamamos característica y a la segunda la llamamos parámetro. La diferencia está en que tanto características como parámetros son variables, pero las características son inherentes al producto y pueden ser valoradas solamente aplicando acciones de control sobre el producto. Por ejemplo, una inspección visual. Por ejemplo, pesando. ¿eh? Por ejemplo, dimensionando, midiendo. Ahora, las otras variables que hacen también al proceso, pero que no pueden ser controladas aplicando acciones de verificación sobre el producto, como ser el tiempo de entrega de la correspondencia o la fecha de recepción, ¿sí? También son variables importantes a tener en cuenta, se las denomina parámetros. Entonces, en el plan de control también se debería de discriminar entre las variables a controlar previstas, cuáles de ellas son parámetros y cuáles son características. Y en base a eso es el cómo las voy a controlar. ¿Está bien? Todo esto en cuanto a operaciones y control. Transporte. El transporte es parte del proceso y obviamente insume tiempo, pero insume tiempo y otros recursos. Por ejemplo, si tenemos que trasladar un molde de inyección que pesa varios kilos, ¿sí? Evidentemente no podemos pensar en un traslado manual. Entonces hay que pensar en qué medios de transporte voy a utilizar. Ni que hablar si se trata de un molde, por ejemplo, para producir una pieza estampada de grandes dimensiones, como puede ser el techo de un vehículo o el capot, en donde los moldes, en realidad no se llaman moldes, sino matrices, las matrices que se utilizan para producir ese tipo de artículos pesan varias toneladas. Estamos hablando de matrices de 20 a 30 toneladas de peso. Evidentemente, este tipo de herramientales solo pueden trasladarse haciendo uso de dispositivos que permitan transportar pesos importantes, como ser puentes grúas, ¿eh? O algún otro tipo de medios como estos, que también obviamente consumen energía y deben de tenerse en cuenta todas esas condiciones. Eso es en cuanto al transporte. Y por último, el almacenamiento. El almacenamiento tiene que ver con
qué espacios y otros medios vamos a destinar para almacenar tanto las materias primas que se reciben como los productos que están siendo eh, elaborados en sus distintas etapas, se llaman productos semi-elaborados, hasta llegar al producto final. En el caso de los flujogramas de servicios, los flujogramas para la prestación de servicios, por supuesto que incluyen operaciones, por supuesto que incluyen control, por supuesto que incluyen transporte, pero almacenamiento prácticamente no existe. Pensemos, por ejemplo, en el proceso en el que estamos participando, de enseñanza-aprendizaje. ¿Se realizan operaciones? Y sí, de hecho, cada clase es un recurso propio del proceso productivo, si se quiere, y podríamos asimilarlo a una operación. ¿Debe ser controlada? Por supuesto. A los docentes nos controla el departamento, nos controla la universidad, y algunos otros organismos fuera de la universidad que también ejercen acciones de control. Nos controlan desde el punto de vista eh, didáctico, pedagógico, cómo es nuestro desempeño, y también desde el punto de vista administrativo. Cada uno tiene una carga horaria asignada y la debe de cumplir. De la misma manera también se los controla a ustedes en carácter de alumnos. Tienen que cumplir con la condición de 75% de asistencia a las clases, sean presenciales o no presenciales. También se controla los resultados del desempeño. ¿Por qué? Y porque se van realizando evaluaciones parciales, en el caso de nuestra materia, a través de la entrega de trabajos prácticos, pero son herramientas de evaluación. En el caso de otras asignaturas, mediante exámenes parciales de contenidos. Hay exámenes finales, en caso en que no hayan obtenido la condición de promoción, la aprobación por promoción. Son instancias de control. ¿Hay transporte? Seguramente. En el caso de las clases presenciales, tanto docentes como alumnos nos encontramos en un espacio físico común, que es el aula. ¿eh? Y cuando no nos encontramos en el aula, porque como en este caso estamos dando clase virtual, todos sabemos que nos tenemos que trasladar a algún lugar en donde tengamos conexión disponible de internet, donde tengamos acceso a la plataforma de MS Teams para podernos vincular y desarrollar la actividad. Lo que sí, difícilmente podamos encontrar son ejemplos de almacenamiento, porque nuestra actividad no genera bienes físicos, salvo el caso particular de los exámenes, en donde por mandato de CONEAU y de otros organismos deberían de conservarse. Entonces podríamos decir que minoritariamente, algunas maquetas, por ejemplo, que forman parte del proceso de formación en la carrera de arquitectura y otras tantas, podríamos decir, o los medios de laboratorio que necesitan ser almacenados, pero no tienen el mismo peso ponderado que en el caso de una empresa de producción de bienes materiales, en donde el concepto de almacenamiento es crucial, y hasta podríamos decir, como lo expliqué antes, que suele ser una herramienta que debidamente administrada hasta puede favorecernos en cierta medida. Bien. Otro concepto importante, una vez definido el cómo voy a producir, bueno, acá estamos, digamos, ya hemos explicado tanto los puntos 1, 2 y 3 de esta presentación, porque hemos hablado de cómo deben de ser definidas las operaciones por proceso, cómo se han de controlar y qué deberíamos de hacer para mantener la continuidad del flujo. Para mantener la continuidad del flujo es importante identificar y, en caso de ser posible, eliminar las interrupciones. Y esto significa tratar de eliminar acciones de transporte y de almacenamiento que en general no agregan valor. En general no agregan valor. Bien. Otro concepto importante es el del análisis de la capacidad.
Cuando hablamos de la capacidad del proceso productivo, nos referimos a un concepto dual. Por un lado, digo dual porque por un lado debemos mencionar la capacidad de producción en volumen. Nuestro proceso tiene la capacidad de producir X cantidad de unidades como mínimo en una unidad de tiempo preestablecida, un turno, un día o lo que fuera. Eso por un lado. ¿Y por qué es importante? Porque si no logramos una capacidad de producción mínima necesaria, evidentemente no vamos a poder satisfacer las cantidades del pedido, salvo a expensas de consumir del stock. Entonces, esto no es ni más ni menos que patear la pelota para adelante y pensar que en breve vamos a tener otro problema, porque no solo no vamos a tener capacidad de producir para cumplir en cantidad, sino que además tampoco vamos a tener ese respaldo que significa el stock de producto terminado, porque lo hemos consumido. Eso por un lado. Y por otro lado, la capacidad estadística que debería de tener el proceso productivo para que el producto o el servicio prestado, según el caso, cumplan con las especificaciones del diseño. ¿Mm? Esto es lo que normalmente se evalúa mediante la aplicación de cartas de control, que ustedes seguramente habrán visto en estadística, cartas de rango y promedio, o algunas otras tantas que se conocen en el ámbito industrial, en donde lo que se trata de demostrar no es si tenemos capacidad de producir en cantidad, sino si el resultado de la producción, esto es, el servicio o el producto, cumplen con los resultados esperados, cumplen con las especificaciones y cuál es la variación que puede haber máxima entre las distintas unidades de producción. ¿Mm? Ese es el concepto. Normalmente cuando se trabaja con cartas de control de tipo XR, promedio rango, esos coeficientes de capacidad se suelen denominar CP y CPK. El CP es la capacidad del proceso a secas y no es ni más ni menos que la relación que hay entre la tolerancia especificada para la característica que se está controlando y la variación del proceso para esa misma característica. El cociente define el coeficiente CP y obviamente debería de ser, en el caso marginal, es 1, es decir, mi proceso tiene la capacidad de poder cumplir estrictamente con los límites especificados. En particular, lo que se espera es que los límites de control del proceso estén por dentro de los límites especificados. ¿Por qué? Porque eso significa que mi proceso solamente va a arrojar artículos cuyos valores para la característica que se está monitoreando esté contenido dentro de los límites especificados. Si fuese al revés, si mis límites de control del proceso estuviesen por fuera de los especificados, quiere decir que en condiciones normales mi proceso puede arrojar productos que no cumplan con la especificación. Y eso significa que podríamos tener productos no conforme con los resultados del diseño. Bien, entonces, eso por un lado, el CP. El CPK tiene que ver no solamente con la relación que hay entre la tolerancia del proceso y la tolerancia de la especificación, sino si hay desplazamiento lateral entre las dos curvas. ¿Por qué? Porque el proceso puede ser un proceso centrado, que sería la mejor condición. Entonces, yo sí me puedo apartar tanto hacia la derecha del valor promedio y el riesgo que corro es prácticamente el mismo, o puede estar muy desplazado hacia la derecha o muy... Y ahí comenzaría a incrementarse el riesgo de poder, con ese proceso, producir artículos o prestar servicios que eventualmente no cumplan con las especificaciones. Estos términos, obviamente, ustedes seguro que los han visto y de alguna manera tampoco es nuestra intención, porque no nos alcanza el tiempo para hacerlo, eh,
dar una clase enfocada en control estadístico, simplemente recordarlo, porque la herramienta estadística es una herramienta de apoyo a la producción y por lo tanto debería de ser tenida en cuenta. Bien, entre otras cosas, porque hasta ahora hablamos de recursos técnicos, ¿no? Del proceso, de la máquina, de las materias primas, de la forma en que vamos a transformar, pero hay otros recursos que hay que tener en cuenta a la hora de planificar la producción. ¿Eh? Por ejemplo, necesitamos tener en cuenta el recurso humano. ¿Qué necesidad de personal tenemos para que un proceso cualquiera se pueda ejecutar? En donde podemos ir desde necesidades de personal altamente especializado, como en el caso de un proceso robotizado, en donde obviamente el personal necesario es el personal que se ocupa de la programación de los equipos, ¿eh? A el caso de la mano de obra directa, de procesos artesanales, en donde tal vez no necesitemos mano de obra calificada en ese mismo sentido, no necesitemos programadores, pero sí necesitemos personas que sean competentes para saber utilizar las máquinas y poder asegurar la transformación de las materias primas en los productos necesarios. Bien, otro concepto importante a tener en cuenta como recurso y a la hora de planificar es cómo vamos a asegurar la protección y la rastreabilidad o trazabilidad del material. La protección del material tiene que ver con una de las tareas básicas que se realizan dentro del proceso llamado logística. ¿Sí? ¿De qué se ocupa la logística? Se ocupa de la identificación segura de los productos, también de los servicios, obviamente. Se ocupa de la manipulación, almacenamiento, embalaje, conservación y entrega. Todas esas actividades pasan por la gestión logística. Entonces, asegurar la protección significa asegurar la preservación de los productos y asimismo asegurar la prestación de los servicios bajo condiciones controladas en donde en ninguna de las instancias que mencioné, cuando embale, cuando manipule, cuando traslade, se pierda o se alteren esas condiciones necesarias para el producto o servicio. ¿Está bien? Eso es importante tenerlo en cuenta. La rastreabilidad o trazabilidad es un requerimiento complementario a la identificación, en donde yo no solamente debería de ser capaz de saber de qué producto se trata o servicio se trata, sino también de saber bajo qué circunstancias se obtuvo ese producto o servicio. A ver, les voy a dar un ejemplo propio de nuestra actividad, la de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Nosotros los docentes insistimos mucho con esto de que se identifique a los alumnos que se presentan a rendir un examen. ¿Para qué? Para confirmar que son ustedes y no otras personas. Hacemos mucho hincapié en que antes de empezar a trabajar completen sus datos personales en cada una de las hojas. ¿Para qué? Para que en caso de extravío, que nos puede pasar a cualquiera, podamos volver a reconstruir el caso y sepamos todas las hojas que hacen al examen presentado por cada alumno. Nosotros cuando trabajamos en el aula, hacemos obviamente hincapié en tomar asistencia más allá de luego contabilizar los exámenes que se entregaron, pero además queremos saber quiénes son los que han participado y para eso les preguntamos si están o no están presentes. Todas estas actividades que realizamos no tienen otro propósito más que asegurar que quienes dicen ser fueron los que se presentaron a rendir el examen, que rindieron el examen bajo los lineamientos comunes definidos para el curso y que aprobaron
porque demostraron que tienen los conocimientos necesarios para obtener la condición de aprobación. ¿Se entiende? Esto no es ni más ni menos que asegurar la rastreabilidad o trazabilidad durante el proceso. En el caso de un bien material, tal vez es un poquito más sencillo de entender, porque, por ejemplo, si el bien material es este que les estoy mostrando, el mouse que utilizo, y se produce alguna falla de algún tipo funcional, probablemente al fabricante le interesa, ante mi reclamo, saber a qué lote pertenece este mouse, cuántos fueron producidos conjuntamente con este, en qué planta de producción se elaboró, con qué materiales, materias primas se elaboró, llámese lote de resina, necesaria para la inyección del plástico, componentes electrónicos, proceso de armado. Todo eso probablemente al fabricante, al productor del mouse le interese saber a la hora de acotar mm, la cantidad de productos que pueden presentar la misma falla desde que, en mi caso, hice el reclamo. Entonces, la trazabilidad vinculada a la identificación es un complemento, un refuerzo para la identificación que es de suma importancia también por cuanto hay que tener en cuenta los recursos que se requieren desde la planificación para que esta rastreabilidad se pueda asegurar. ¿Sí? Otro aspecto importante es en la planificación es tener en cuenta el medio ambiente, los factores. Cuando hablamos de medio ambiente, ojo que esto es discutido, porque si bien se habla del entorno físico, hoy se ha hecho mucho más amplio este concepto, y también se incluye el entorno social y psicológico. El entorno físico puede alterar tanto a las personas como a los bienes materiales. A ver, el trabajo en ambientes muy calurosos afecta a las personas, pero también puede afectar el funcionamiento del software y de algunos componentes electrónicos. Ahora, el ambiente o los factores propios del entorno social y psicológico no afectan a los bienes físicos, pero sí pueden afectar a las personas y de hecho lo hacen, y ese nivel de afectación puede influir en el resultado del desempeño. Puede influir en el producto o en el servicio prestado. Por ejemplo, las personas que trabajan en ambientes estresantes, en ambientes conflictivos, en donde se llevan mal con sus pares o son víctimas de discriminación de algún tipo, de cualquier tipo, ¿no? Discriminación por factores étnicos, religiosos, lo que fuera. Obviamente que esto genera efecto nocivo en el desempeño de las personas, y entonces también hay que tener en cuenta a la hora de planificar si están dadas las condiciones para que ninguno de esos tres factores, ni los físicos, ni los psicológicos, ni los sociales, afecten negativamente al resultado. Bien, y esto aplica tanto a quienes producen bienes como a los que prestan servicios. El análisis de los riesgos del proceso y su impacto es muy importante. ¿Qué son riesgos? Y bueno, el riesgo es la medida de incertidumbre que tenemos con respecto a si un proceso es capaz o no de producir el resultado esperado. Se supone que si nosotros cumplimos con las hojas de proceso, con el plan de control y con todo lo que hemos hablado hasta ahora, el resultado, que es el producto o el servicio prestado, cumplan con los resultados del diseño. Pero a veces esto no ocurre. ¿Por qué? Porque ciertos factores cambian, y cuando esos factores cambian, ese cambio produce alteraciones en los resultados alcanzados. Entonces, esos factores se llaman factores de riesgo, como puede ser el cansancio de una persona, como puede ser el malestar. Nosotros no todos los días estamos igual, bien. Hay días que estamos engripados, con dolor de cabeza, nos sentimos mal, y no obstante igual acudimos al trabajo y atendemos nuestras obligaciones. Pero evidentemente nuestro desempeño no va a ser el mejor, no va a ser el esperado. Entonces, el asistir al trabajo
no en las mejores condiciones, es un factor de riesgo. Y cuando esto ocurre, probablemente el resultado que alcancemos no sea el deseado. Bueno, hay que tener en cuenta cuáles pueden ser en todo proceso estos factores de riesgo y cuando se producen, cómo actuar. ¿Está claro? Bien. Por ejemplo, si detectamos que los productos elaborados por algún operador en particular están sujetos a una mayor tasa de fallo respecto de lo que habitualmente suele ser, es muy probable que a ese operador le estén ocurriendo cosas que tengan que ver con su vida, que tengan que ver con su estado de ánimo, que tengan que ver con su estado físico, su estado mental, o incluso también que pueda haber alteraciones que estén ocurriendo a nivel equipamiento que no fueron advertidas, pero que evidentemente están disparando este tipo de eventos, este tipo de situaciones no queridas. Bueno, estos se llaman riesgos y obviamente deben de ser analizados. ¿Mm? Y por último también tener en cuenta qué equipamientos, esto me refiero a sistemas de medición y equipos de ensayo, van a ser requeridos para la operación y el control seguro de productos y servicios. ¿Sí? Esto es importante. Muy bien. Métodos a emplear. Bueno, cuando hablamos de eh, métodos de control aplicables a la producción, tenemos que tener en cuenta que los métodos deberían de estar alineados al tipo de producción de la que se trate. Por ejemplo, a ver, dentro de los modelos de producción típica, vamos a separarlas en dos grandes bloques. Los modelos de producción pueden ser de producción discreta o producción continua. La producción discreta se llama así porque cuando hablamos de discreto nos referimos a por cantidades, por unidades, que pueden ser agrupadas en lotes, en sublotes o como quieran. Un caso típico de la producción discreta es la producción de automotores. En la industria automotriz produce, no sé, Toyota ahora está produciendo cerca de 870 pickups Hilux por día. Entonces, la producción automotriz es un caso típico de producción discreta, en donde se producen unidades que a su vez se pueden agrupar por lotes. El concepto de lote es simplemente para facilitar el control de inventario, de cantidades, en las distintas etapas. El otro modelo, el de la producción continua, es el que tiene que ver con procesos altamente automatizados. Caso típico es el de la industria química, en donde imagínense la producción en la industria química como la que se realiza en un gran reactor, un recipiente, en donde ingresa un producto determinado por un conducto, otro producto determinado por otro conducto, se mezclan y sale un producto diferente a los dos que ingresaron a través de un tercer conducto. Mientras sigan ingresando producto A y producto B a la entrada del reactor, se va a seguir produciendo el proceso y va a continuar saliendo el producto C, diferente de A y B, a la salida del reactor. Este es el caso típico de la producción del tipo continuo. Entonces, según como sea el modelo de producción, es qué métodos se recomiendan para poder planificar y controlar los resultados de esa producción. ¿Sí? Por ejemplo, en la producción discreta por unidades, es un modelo, el modelo al que apelamos es un modelo de tipo flexible, en donde el control de cantidad siempre debería de estar dado en relación a la relación que existe, o en función, perdón, a la relación que existe entre el volumen del pedido, la cantidad pedida, por el cliente o por el área comercial, versus el nivel de inventario existente. Entonces, esa correlación entre cantidad de pedido y cantidad de inventario es lo que vamos a utilizar para definir
qué tamaño de lote, llamado lote económico, vamos a producir. El otro caso, el de la producción continua, en este caso lo que deberíamos de pensar es si la gestión del inventario es muy compleja porque no tenemos espacio para almacenar en gran cantidad el resultado de la producción, entonces la demanda es la que nos va a indicar cuál va a ser el tamaño de la producción a programar. A mayor volumen de pedido, también mayor volumen de producción. En caso que se interrumpa la demanda, entonces el nivel del inventario va a crecer y va a crecer continuamente hasta que tomemos la decisión de interrumpir la producción. Bien, dentro de lo que es la producción discreta, existen variantes. Por ejemplo, una de ellas es la producción por pedido, en donde la cantidad pedida por el cliente es la cantidad que se va a producir y a entregar. Ese es el último tipo que está identificado acá, que llamamos producción just in time. La producción just in time es la que prefieren los clientes, en donde solamente le van a pedir a los proveedores lo que necesiten para consumir en un momento determinado. Esta producción, de alguna manera, traslada la presión hacia los proveedores, que tienen que estar muy bien vinculados, muy bien comunicados con sus clientes, y debe haber una sincronización casi perfecta entre lo que el cliente demanda para su propia producción y lo que el proveedor es capaz de suministrar. ¿eh? Eh, Algunos ejemplos de producción, por ejemplo, en el área automotriz, se hacen en base al método de just in time. Just in time significa justo a tiempo. Esto quiere decir que el proveedor le entrega a su cliente lo que está necesitando justo en el momento que lo necesita consumir. Bien, el otro modelo que está mencionado acá es el modelo por lotes llamado Kanban, en donde no solamente interesa el artículo que le vamos a entregar, sino la posición dentro del lote de entrega. A ver, se lo voy a aplicar con un ejemplo. También la industria automotriz es un caso muy interesante para explicar las distintas metodologías. Ustedes saben muy bien que en una misma línea de producción los clientes suelen elaborar distintos tipos de productos. Por ejemplo, Toyota o Ford, en su cadena de producción, misma cadena de producción, producen todas las variantes para las pickups que fabrican en la Argentina. Dentro de esas variantes puede ser una pickup caja simple con caja larga. Caja simple me refiero a habitáculo para solamente 2 plazas y caja larga. Puede ser eh, caja corta y doble cabina, cabina simple, caja larga, cabina doble, caja corta. Puede ser, en el caso de, no sé, de Toyota, la SW4, que es la pickup toda carrozada para 3 hileras de asientos. Y en la misma línea se van produciendo en forma alternada, una de un tipo, 2 de otro tipo, una de otro tipo, y quien decide en qué orden, en qué correlación se van a producir es el propio cliente Toyota. A los proveedores les suele informar cuáles van a ser sus necesidades de producción para el próximo turno, y entonces, por ejemplo, los proveedores de artículos como los asientos, que van variando según el tipo de pickup que quieran fabricar, recibe durante el turno mañana el pedido para el turno tarde, el pedido del cliente de Toyota. Y dentro de ese pedido le dicen: los asientos deben ser enviados utilizando los medios previstos para ello, los racks, los contenedores, en donde los asientos se deben de ubicar en el orden predeterminado que te estamos diciendo. En el primer rack, por ejemplo, un asiento delantero para caja simple,
luego un asiento delantero para caja doble, luego 2 asientos delanteros para SW4, luego 3 asientos delanteros para caja doble, perdón, para cabina doble, y ahí completaste el rack. Entonces, en el modelo Kanban no solamente interesa qué artículo tiene que enviar, porque a lo mejor el asiento delantero cambia de la versión full a la versión base, cambia el tapizado, cambia el estilo de la costura o lo que fuera, sino que además las cantidades pueden ser también cambiantes. Puede haber cambios del producto y puede haber cambio en cuanto a las cantidades y al orden que los productos deben de llevar dentro del contenedor a despachar. Este modelo se llama modelo Kanban, ¿eh? Y bueno, fue desarrollado precisamente por la gente de Toyota cuando empezó a desarrollar la industria automotriz. Porque ustedes saben que Toyota anteriormente a la producción de automóviles se ocupaba de la producción de máquinas de coser. De hecho, el creador de la empresa se apellidaba Toyoda y las máquinas Toyoda eran consideradas una de las mejores en su tipo. Pero empezó con la producción, diseño y producción de máquinas para coser. Y luego, después de los daños que provocó en la economía la Segunda Guerra Mundial, se empezaron a reorganizar, a reconstruir y vieron que hacía falta producir vehículos de transporte. Y bueno, ahí entre otros, Toyota se reorientó hacia la producción de automotores. No obstante, no abandonaron la producción de máquinas textiles, que siguen existiendo y son marcas muy, muy reconocidas. ¿Sí? Bien. Em, ¿Qué les parece, en todo caso? Son las 9 menos 10. Antes de avanzar con estas últimas dos presentaciones que me quedan de este primer módulo, el otro es más cortito, son simplemente 6 diapositivas. ¿Qué les parece entonces si hacemos un cortecito de pocos minutos